Esto, la tradición nuestra. Así que nosotros, ¿qué más podemos pedir en los palos de Cajallares, en homenaje a la Virgen de Luján? Hoy 8, hoy es el día de la Virgen de Luján. ¿Cuántos locos fuimos a pedirle a la Virgen que nos dé una mano? ¿Cuántos? A ver, pide un aplauso para la Virgen de Luján. Un aplauso grandote. A la chiquitita de la mano junta. Compañero de trabajo. No. ¿Está chino o va a ser que está rebote? ¿Eh? Ah, no, este viejo se le todo, Decí que salga viejo, Ahí estamos, poniendo todo a punto ya para dar comienzo al desfile y obviamente les vamos a contar que entrada a la tarde todavía nos van a encontrar en este escenario porque una vez finalizado el desfile pasarán un montón de artistas por aquí, no solamente de la música folclórica sino de distintos géneros porque son vecinos, porque son amigos que también quieren hacerse presentes y esa era la idea. Esta es la fiesta de ustedes, la fiesta de los amigos y los vecinos de Cascallares, así que las puertas de este escenario estarán abiertas para todos. Así que desde aquí les vamos a decir que nos vamos a estar encontrando hasta entradita la tarde-noche, compartiendo distintos géneros musicales para que ustedes vivan una verdadera fiesta. Así que dale, contale a tus amigos, contale a tu familia que aquí te estamos esperando, todos los vecinos de Cascallares, de la mano del municipio de Moreno, de la mano de nuestra señora Intendenta Municipal, Mariel Fernández, esperando que ustedes vivan una verdadera fiesta de amigos, de familia y de tradición. Ya estamos poniendo todo a punto para dar comienzo, Sí, señor. Y ahí vamos a estar trabajando, para que esto salga todo lindo. A nosotros nos convocaron para hacer reír la gente, para disfrutar de esto. Así que después vamos a ir comentando todo lo que pasa enfrente del escenario. Para que nosotros... Hay mucha gente que tiene mucha sabiduría y hay mucha gente que no. Nosotros vamos a ser como maestros rurales para que los chicos aprendan. Hay muchos chicos que andan de a caballo y no saben el pelaje que van montados. Hay muchos chicos que andan en un carro y no saben por qué nació. Hay muchos que llevan un lazo y no saben por qué se usa. Una manera para que están. Nosotros vamos a hacer este saquito de cultura para que los chicos se acomoden. ¿Qué le parece, Chino? ¿Me parece bien? Me parece muy bien. Y Monchi, déjame contarte que estamos saliendo en vivo a través de las redes sociales y estamos saliendo en vivo. Hay muchos vecinos de distintas partes de nuestro querido partido de Moreno que están preguntando dónde es esta fiesta. Estamos en la ex avenida Argentinidad, esa avenida que nos lleva al Parque Municipal Los Robles. Acérquense los vecinos, pueden ingresar por la calle San Carlos, pueden ingresar por la calle Padre Fay, que nos trae directamente hasta donde está armado este escenario. Aquí tendremos un desfile increíble, más de 400 jinetes de a caballo estarán pasando por aquí que vienen de distintas partes de la provincia de Buenos Aires y además vamos a estar dando inicio ahora y estaremos y vamos, estoy haciendo vamos a venir otra vez. Ahí, Cascallarícola. Ah, tengo ya sé. Está bien, chicos. 1 a 1, yo recién pedí Acá va a salir Chucu desfile de caballo. No. Pero vamos. Ese viene de allá, de la entrada del río, Chucu. Desde allá viene. Ya está. Muchísimas gracias por su votación.
está contando a ver quién viene. El Club Cascallares. El Club de Fútbol Cascallares. Hoy, el día 8 de diciembre, Cascallares está cumpliendo sus 5 años. También vienen acompañando los chicos de la Escuela 20 con la bandera nacional. ¡Qué lindo! Mirá la bandera argentina. Tenemos La ahí traen con dos criaturas hermosas. Y mi bandera lo mejor que tengo. Y yo siempre a mi bandera le digo, puede ser libre cantando, solo el libre puede crear. Y nunca me han de escuchar divisas andar gritando. Yo pertenezco a otro bando donde no existe el color. Por eso sigo cantor hasta encontrar la manera de enarbolar mi bandera universal del amor. Ahí está, que están cumpliendo años. La Virgen de Luján. ¡Qué lindo! La Virgen del Paraguay. ¡Qué hermoso! No escuchen los aplausos, por favor. No escuchen los aplausos. ¡Qué hermoso! Por favor, la música, por favor. Sí, a ver, le cantamos el cumpleaños feliz a los chicos que están cumpliendo 5 años de deporte. 5 años. O profesores, como lo quieran llamar. Qué lindo, qué orgullo debe ser para ustedes tener estos chicos todos los días haciendo deporte en su predio. Mirá esta bandera argentina, 2 paisanitas muy lindas. Qué hermosas que son las chicas. ¿Son casadas o son solteras las dos? No quieren mirar, no quieren decir nada las chicas, ¿eh? Así que, perdón señores, señoras, a ver, hagan así con las 2 manos, digan chau, a ver, quiero ver cuántos dicen chau, levanten las manos los dos, levanten las 2 manos por favor, ahora sí lo aplaudimos a los chicos, quiere decir que las manos están desocupadas. Gramajo, denle un galope y hasta acá muchachos, denle un galope. Que tiene que flamear la bandera del jinete de Don Emilio Toranzo. Don Emilio Toranzo está presente, señores. Sí, señores. Sí, señores. Esa es la bandera del jinete de Don Emilio Toranzo. Desde el cielo te está agradeciendo, hermano. Muchas gracias por portarla. Él fue siempre amigo tuyo, de Abelito Iglesias, de tanta gente querida. Gracias. Gracias por portar esa bandera, muchas gracias. Que Dios te ilumine siempre, Ricardo. Muchas gracias, paisano, fuerte. Gracias, Ricardo. Fuerte, que exploten las palmas, fuerte. Gracias, Ricardo. La señora Gómez. ¿Y cuál es la imagen que usted tiene? En mi país, del Paraguay, la Virgen de Caacupé. La Virgen de Caacupé, el aplauso para la señora Gómez. Fuerte, fuerte los aplausos, fuerte. La vamos a poner para disfrutarla todo el día, señora Gómez, ¿lo permite? Que esté arriba del escenario, engalanando la imagen. Y acá tenemos la chiquitita de las manos juntas, la Virgencita de Luján, portada por un amigo. Villordo Juan Marcelo. ¿Cómo? Juan Marcelo. ¡Vámonos! Villordo trajo la Virgen de Luján, la imagen de nuestra Virgen. Nos va a acompañar durante todo el día en este proscenio. Muchísimas gracias. Mirá qué lindo. Y acá, mirá que tenemos acá. Nuestra patrona, Nuestra Señora del Rosario, de acá de Moreno. Nuestra Señora Rosario de Moreno. También tenemos la imagen. Arrímense un poquito más, mamá. Ahí está. Y ahí, Monchi, tenemos ya aproximándose al escenario a una de las instituciones, una de las grandes instituciones que tiene nuestro distrito de Moreno, como es la UCIM, la Unión de Combatientes de Islas Malvinas, ciudadanos ilustres. Dale fuerte la música, dale música. Qué orgullo, fuerte la palma, carajo. Qué lindo lo es Combatiente Malvinas. Qué hermoso, muchachos. Qué hermoso, qué orgullo para nosotros ver portar la celeste y blanca que
tanto se lo merecen. Gracias, Freddy. Tanto que se lo merecen. Gracias. Gracias, hermano. Yo los otros días hice un desfile muy grande en los Fuegos de la Matanza para un compañero de ustedes, para Sergio Walter Viva. Hice un compañero de ustedes un homenaje. Así que ustedes se lo merecen también. Muchísimas gracias. Por favor, gracias, chicos. Gracias, Ricardito. Ricardo Lexen, un amigo de Moreno. ¡Qué gesto del uruguayo, Gracias, señores! Ricardo, gracias. Un hombre del otro lado del charco, un uruguayo le hace entrega de una insignia patria a un excombatiente de Malvinas. No escucho las palmas, no escucho. Fuerte las palmas, fuerte, fuerte. Un abrazo hermoso, qué lindo. Gracias, Chacón. Gracias, Freddy. Gracias, chicos, gracias. Denle para adelante los dos, arrímense en el escenario, denle despacito. Qué lindo. Despacito y al tranquilo, Ricardo. ¡Que explote! Uruguayo y argentino, abrazando la celeste y blanca, es combatiente de Malvinas. Gracias, paisano, gracias por estar con nosotros. Mirá qué respeto tiene el hombre, mirá. Qué lindo, gracias, Chacón. Moreno Sur, gracias por estar presente también. Que hoy además nos estarán acompañando, manteniendo el orden, la higiene del lugar, para que toda la familia pueda disfrutar. Un trabajo incansable que hacen día tras día las distintas delegaciones, en este caso delegación de Moreno Sur que dice presente, se suma a esta fiesta y también colaborando para que esta fiesta sea grande y obviamente, como decía hace un ratito nuestro secretario de Cultura, Educación y Deportes, que sea la primera. Por favor, que suban a las veredas, que dejen el bulevar libre, a la vereda dejen el bulevar libre, por favor. Dejen el bulevar libre, el bulevar tiene que estar libre. Toda esta gente que está acá en el medio, que deje libre. El aplauso entonces para la gente municipal de Moreno. Los chicos. Por favor, a todos los vecinos, le pedimos que liberen el centro del bulevar. Por favor. Este muchacho no es capataz, ¿qué es este muchacho? La gente tiene que salir toda de ahí, toda. También estamos aprovechando el móvil de la gente de redes del municipio de Moreno, todo un esfuerzo de la mano de la gestión de nuestra señora Intendenta Municipal, Mariel Fernández. Estos móviles que están a disposición de los vecinos y vecinas de nuestro distrito. También queríamos aprovechar para mostrar el trabajo. Merlo. A Benito Iglesias, mi hermano, mi sobrino, mi amigo, lo más importante que me dio la vida. A Benito Iglesias, gracias hijo, gracias Chacón por invitarme a este escenario, gracias muchachos.